Bienvenidos al canal No Mires Atrás. Hoy empezamos con una historia que muchos han escuchado, pero pocos comprenden realmente. Todo comenzó una noche de otoño, cuando Clara se mudó a un viejo piso en el centro de Madrid. Atraída por su innegable encanto, no pudo resistirse a la oferta. Sin embargo, al poco tiempo de instalarse, empezó a notar algo extraño. Al lavarse la cara cada mañana, sentía la presión de una mirada que la seguía. Era la sombra en el espejo. Clara intentó ignorarlo, pero poco a poco, la sensación se volvió insoportable. Una noche, decidió enfrentar su miedo. Se quedó frente al espejo a la espera de ver lo que, en su mente, le acechaba. Pasaron los minutos y, cuando pensó que todo era un producto de su imaginación, vio la figura, una silueta oscura, apenas visible, que parecía sonreírle desde el otro lado. Su corazón se detuvo. Clara se dio la vuelta, pero no había nada detrás de ella. La sombra en el espejo no era solo una ilusión. Esa misma noche, sintió un escalofrío recorrer su espalda y un susurro: «No me dejes sola». Desde entonces, Clara no ha podido deshacerse de la sombra. Y hay quienes dicen que ahora habita dentro de ella. Se siente como si la casa le hablara, como si esperara algo de ella. Lo que Clara no sabe es que la sombra no es solo un espectro, es un reflejo de su propia oscuridad, de secretos que aún guarda. La angustia que siente no va a desaparecer, porque en el fondo, ella también teme lo que podría encontrar si se mira con detenimiento. En las profundidades de la sierra, existe un pueblo olvidado que solo aparece en los mapas antiguos. Los lugareños lo llaman el pueblo de los susurros. Se dice que aquellos que se aventuran a entrar nunca regresan. Miguel, un joven aventurero, decidió investigar la leyenda por sí mismo. La curiosidad lo llevó a recorrer los caminos tortuosos, hasta que finalmente se plantó ante la entrada del pueblo. A medida que se adentraba, un silencio incómodo lo envolvía. Las casas, cubiertas de hiedra, parecían vigilarlo con ojos vacíos. Cada paso que daba resonaba como un eco en su mente. De repente, escuchó susurros que parecían venir de todos lados, llamándolo por su nombre. Miguel, asustado, corrió hacia la plaza central donde había una fuente seca. Allí encontró un libro polvoriento que parecía estar esperando por él. Cuando lo abrió, las páginas estaban llenas de nombres de personas que había desaparecido. De pronto, el horror lo invadió al darse cuenta de que su nombre estaba entre ellos. Era como si el pueblo reclamara su alma. Trató de escapar, pero una sombra se interpuso en su camino, lo que lo llevó a la desesperación. Las voces se hicieron más intensas, y Miguel comprendió que se había convertido en parte de la leyenda. Algunos dicen que aún se puede escuchar su voz entre los susurros del pueblo, advirtiendo a otros sobre los peligros de entrar. A veces, los pueblos guardan secretos tan oscuros que se convierten en prisiones para aquellos que buscan la verdad. Miguel fue uno de esos chaval que, por su curiosidad, pagó el precio más alto. Elena siempre había sospechado que algo extraño ocurría en la casa de su abuela. Desde pequeña, había escuchado ruidos provenientes del sótano, como si alguien estuviera llorando. Tras la muerte de su abuela, Elena heredó el piso y decidió, por fin, investigar. Una tarde, armada con una linterna y su móvil, bajó las escaleras crujientes. El aire era frío y denso, y cada respiración era un desafío. Al llegar al sótano, notó una puerta en el fondo, jamás vista antes. La curiosidad pudo más que el miedo, así que giró el pomo. La puerta chirrió, revelando una habitación oscura, llena de objetos cubiertos de polvo. En el centro había un viejo armario. Al abrirlo, encontró una serie de diarios que pertenecían a su abuela. Uno de ellos estaba marcado con una fecha aterradora:
el día en que Elena nació. A medida que leía, el corazón le latía más rápido. Su abuela había estado involucrada en ritos oscuros, intentando comunicarse con un ser de otro mundo. Las páginas estaban llenas de dibujos inquietantes, y uno en particular captó su atención. Un símbolo idéntico al que había visto en sus sueños desde pequeña. En ese momento, el sótano pareció cobrar vida. Las paredes temblaron, y un susurro la llamó por su nombre. Elena, aterrorizada, comprendió que el legado de su abuela no era solo un secreto, sino una maldición que había extendido sus garras hasta ella. No solo había heredado un piso, también el oscuro destino que le esperaba. Puede que la sangre llame a la sangre, pero el secreto del sótano es un eco que nunca se extingue. Ahora, Elena debe decidir si enfrenta su destino o se convierte en una más de las sombras que recorren el oscuro legado de su familia. La historia de Marta y su muñeca es de esas que se cuentan en susurros. Desde pequeña, siempre había tenido una muñeca que su abuela le regaló. Era una creación peculiar, con ojos que parecían seguirte. Aunque Marta la amaba, algo en ella siempre le había resultado inquietante. Un día, después de una discusión con su madre, la muñeca desapareció. Marta buscó por toda la casa, pero no había rastro de ella. Esa noche, soñó que la muñeca le hablaba y le decía que iba a volver. A la mañana siguiente, cuando se despertó, la muñeca estaba en su ventana, mirándola intensamente. Marta sintió una mezcla de alegría y miedo. A partir de ese momento, cosas extrañas empezaron a suceder. La muñeca parecía moverse de sitio, y los ruidos extraños la mantenían despierta. Una noche, escuchó un susurro. «No me dejes sola». Despertó asustada, y vio a la muñeca sentada al borde de su cama. Marta, cada vez más inquieta, intentó deshacerse de ella, pero siempre volvía. Un día, decidió buscar respuestas y preguntó a su madre sobre la muñeca. Su madre, pálida, le reveló un secreto familiar. La muñeca había pertenecido a una chica que había desaparecido en la misma casa. Desde entonces, Marta comprendió que lo que parecía un simple juguete era un alma atrapada, buscando compañía. Y así, la muñeca se convirtió en su única amiga, un recordatorio constante de que, a veces, las cosas que queremos pueden arrastrarnos a la oscuridad. Las historias familiares guardan secretos que a menudo son más peligrosos de lo que parecen. Marta, al final, se dio cuenta de que su amor por la muñeca podría tener un precio que nunca imaginó. Nunca olvidaré aquella noche en que decidí ir de acampada con unos amigos a un bosque cerca de mi pueblo. La fogata iluminaba nuestras caras y las risas eran constantes, pero todo cambió cuando uno de los chicos encontró un viejo móvil entre los arbustos. Pensamos que sería una broma, pero al encenderlo, la pantalla titiló, mostrando una serie de mensajes aterradores. Un número desconocido nos había enviado mensajes durante la noche, y el remitente solo decía: «No mires atrás». Al principio, creímos que era una simple broma, que algún vecino nos estaba gastando una trastada. Pero entonces, el móvil comenzó a sonar. Risas nerviosas se convirtieron en susurros inquietos, y decidimos llamarlo. Al otro lado, una voz en susurro dijo: «Vengo por ti». La risa se ahogó en el aire helado, y mientras la niebla crecía a nuestro alrededor, empezamos a escuchar pasos entre los árboles. No eran nuestros, eran pasos que venían de detrás. Asustados, comenzamos a correr hacia el coche, pero los árboles parecían moverse, y el sendero se perdía. De pronto, dentro del coche, el móvil comenzó a vibrar de nuevo. El mismo mensaje iluminó la pantalla: «No mires atrás». Con el corazón latiendo con fuerza, giré la cabeza y vi una figura oscura que se acercaba. Mis amigos gritaron,
y en un instante, todo se volvió negro. En una pequeña ciudad, había un viejo hospital que había estado cerrado durante años. Sus pasillos resonaban con ecos de un pasado perturbador. Mi amigo Pablo siempre decía que si uno se quedaba dentro durante la noche, podía escuchar el sonido del antiguo reloj de la recepción, que llevaba parado desde que cerró. Intrigado, decidí entrar con él una noche. Nos armamos de valor y, con linternas en mano, avanzamos por los pasillos oscuros. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y restos de papeles, deshaciendo ilusiones de un tiempo mejor. La inquietud crecía a medida que explorábamos, pero tras varias horas de silencio, oímos un tic-tac. Era el reloj. Sin dudarlo, decidimos seguir el sonido. Nos llevó a la sala de emergencias, donde la atmósfera era especialmente pesada. El tic-tac se hizo más fuerte, como si el tiempo en ese lugar estuviera vivo. Y entonces, entre susurros, comenzamos a escuchar las voces de los pacientes que jamás abandonaron ese hospital. Los lamentos eran claros y desgarradores. Aterrados, decidimos salir, y nos encontramos con la entrada bloqueada por una figura encapuchada. Al mirarla, no era más que un reflejo distorsionado de nosotros mismos. Comprendimos que habíamos despertado algo,